Hoy, hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo nos resulta tan natural como caminar o respirar. Pero esta posibilidad es el resultado de una larga cadena de innovaciones tecnológicas que surgieron como respuesta a la necesidad básica del hombre: comunicarse cada vez a mayor distancia. Este sonido se escuchó por primera vez en la Argentina el 17 de febrero de 1878. Ese día tuvo lugar la primera comunicación entre dos aparatos instalados en la sucursal de Telégrafos La Piedad y el diario La Prensa, situado a 6 cuadras de distancia. Carlos Cayol, jefe de telégrafos de la policía, y Fernando Newman, director de la sucursal de Telégrafos, hablaron y transmitieron música para un jurado que debía aprobar la experiencia. Aquel experimento pionero tuvo lugar en nuestro país apenas 2 años después de que Alexander Graham Bell patentara como propia la invención del teléfono en 1876. El teléfono fue el primer instrumento que permitió la comunicación a distancia de persona a persona, y su aparición cambió para siempre nuestra visión del mundo. ¿Podríamos asimilarlo de alguna manera al impacto que tiene hoy en día Internet? Hubo una noción más concreta de las distancias. Mucha gente que no tenía teléfonos en las casas iba a un centro telefónico, allí se ponía a hablar, la comunicación no era muy buena, tenía que hablar un poco a los gritos y se escuchaba absolutamente todo lo que estaba diciendo. El impacto fue enorme. La nueva invención permitía comunicarse a distancia de un modo instantáneo, fluido y de manera personal, a diferencia del telégrafo, que necesitaba de intermediarios. Rápidamente el teléfono cambió la forma de relacionarse de las personas y generó transformaciones profundas en la vida política, económica y cultural. Ayudaba tanto a la economía como a las sociedades a intercomunicarse, entonces había mucho optimismo en cuanto a los beneficios que podía llegar a producir el teléfono. Por sus influencias socioeconómicas, el teléfono se transformó en un factor decisivo para la evolución de los países que lo incorporaban. Aún en la actualidad, la cantidad de teléfonos instalados en un país es considerada uno de los principales indicadores de su desarrollo económico. El teléfono surgió en un mundo atravesado por profundos cambios en las formas de producción. En 1870 comenzó la llamada Segunda Revolución Industrial. Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón encabezaron ese proceso caracterizado por la aparición de nuevas fuentes de energía. Al uso del carbón y el vapor se le sumaron la electricidad y el petróleo, que llegaban para dar un poderoso impulso a la producción en todas sus formas. El cine y la fotografía evolucionaron, el automóvil conquistó las calles y los derivados del petróleo permitieron el desarrollo de nuevas fibras, productos químicos y medicamentos más eficaces. A diferencia de otros campos tecnológicos, la telefonía en la Argentina evolucionó en paralelo con los principales países del mundo. El teléfono, instrumento superador del telégrafo, tiene un mecanismo algo más complejo basado en 3 pasos. La transformación de la voz captada por un micrófono en una señal eléctrica, el transporte de esa señal eléctrica hasta un segundo teléfono y la recomposición de la voz a través del parlante del segundo teléfono. Las ondas sonoras hacen vibrar un diafragma montado sobre una bobina metálica que se mueve sobre la base de un imán y genera una corriente eléctrica. Esta señal viaja a través de materiales conductores, los cables, que funcionan de a 2. Un hilo que transporta la electricidad desde un punto A hasta uno B y la vuelta desde el punto B al A para cerrar el circuito. El primer conmutador, instalado en 1878 en Connecticut, Estados Unidos, se operaba manualmente y aceptaba un máximo de 21 aparatos conectados entre sí. El trabajo de la operadora telefónica
consistía en atender al usuario que realizaba una llamada saliente y realizar la conexión con la línea del teléfono de destino. El aumento exponencial del número de líneas telefónicas demandó centrales cada vez más grandes atendidas manualmente por verdaderas legiones de telefonistas. Aún así, durante las horas pico se generaban importantes demoras en el servicio. Este sistema, costoso y plagado de dificultades, fue superado con la llegada de la conmutación automática. En 1892, Almon Strowger diseñó el primer conmutador electromecánico para 100 líneas. La nueva invención permitía, por medio de un pulsador en el teléfono, solicitar la comunicación a otra línea sin la intervención de operadoras. Mucha gente se queja, y creo con razón, acerca de cómo en Internet aparece un montón de facetas de la vida privada de los individuos que querrían que no apareciera. Bueno, en ese momento también el teléfono se veía con cierta preocupación que podía llegar a eliminar la privacidad de las personas. Por ejemplo, las operadoras que conectaban a dos personas que querían hablar por teléfono tenían acceso a la conversación telefónica de esas dos personas. Eso provocaba problemas. En 1914 se instaló en la ciudad de Córdoba la primera central Strowger que funcionó en la Argentina y se complementó con otro nuevo dispositivo, el disco telefónico de 10 agujeros creado por Lars Magnus Ericsson en 1896. Pero hubo que esperar hasta 1919 para contar con un conmutador realmente eficaz. Se trató del sistema Crossbar, que permitía interconectar de manera automática a miles de abonados. Los avances tecnológicos impulsaron una expansión global sin precedentes, pero el teléfono aún tenía un largo camino por recorrer. La microelectrónica, la tecnología digital y la fibra óptica serían de vital importancia para llevar el teléfono a todos los rincones de la Argentina. El actual avance de las tecnologías telefónicas y el grado de hipercomunicación en el que vivimos ni siquiera era imaginado en las escenas más osadas de ciencia ficción de décadas pasadas. Fue una historia protagonizada por hombres, empresas y gobiernos que llega hasta nuestros días. Es conocido que Sarmiento, por ejemplo, que fue presidente entre 1868 y 1874, tenía una avidez tremenda por traer el telégrafo a la Argentina, a tal punto que él en un momento se pelea con un diputado porque Sarmiento había sacado del presupuesto dinero que estaba destinado a caminos y puentes, y el diputado le dice, no, esta plata está asignada a construir otra cosa, y él le dice, no, está asignada a construir los puentes y los caminos de la palabra, ¿no? En los últimos tiempos, la integración de la telefonía con la informática permitió el desarrollo de nuevas modalidades de atención comercial como el call center. En el año 2008 había algo más de 9 millones de líneas telefónicas en funcionamiento en todo el territorio nacional, casi el triple que en 1990. Hoy en la Argentina hay aproximadamente una línea de teléfono cada 4 habitantes, un promedio levemente superior a la media mundial. En la última década, la demanda de servicio telefónico fijo, que había crecido en forma sostenida durante 120 años, experimentó una merma, originada por la expansión del celular, que alcanzó más de 6.000 millones de líneas en el mundo, y por la aparición de la telefonía por Internet, que se perfila como la modalidad dominante. La familiarización con las nuevas tecnologías que van apareciendo y que es un proceso que no se puede detener, no tener un ojo muy metido en eso también es un peligro muy serio. El hombre se propuso comunicarse a distancia. Hoy puede hacerlo a cualquier lugar del planeta. El teléfono no solo cambió la forma de comunicarnos, sino la manera en que vivimos, y abrió un mundo de posibilidades y desafíos que parecen no tener límites.